norte de Potosí se lleva como una lucha ritual coreografiada en el carnaval de Oruro, ¿cierto? Y de ahí Claro que posteriormente, sí. cuando se difumina esto por parte de la vitrina que fue Oruro, cada lugar le pone su componente adicional. Eso sí es una folclorización. Ahora, No, y no solo eso, hay un cambio hasta casi claro, sustancial, ¿no? exacto, sí. Pero lo que voy es, ¿cómo nace de ritual guerrero, de una batalla campal a un ritual coreografiado? Es en Oruro. O sea, eso es lo que yo he entendido por el proceso evolutivo que he hecho Viene del Mauro. origen. Exacto, sí. Por supuesto que sí. O sea, ahí sí se habla de un origen, no de una folclorización. ¿Por qué? Porque si tú sacas del contexto de la guerra ritual, donde hay golpes, hay de todo, y le pones una música, haces una coreografía de la batalla, ya se está creando una danza que tiene como marco simbólico la batalla ritual. Pero ahí se origina en Oruro. A ver, es que ahí viene un tema, no solo es la batalla ritual. Cuando tú ves, por ejemplo, el encuentro, son muchos elementos. Por ejemplo, van caminando, tocando su zampoña, su charango, hacen todo, muchos elementos culturales y todo, después se encuentran, o sea, es todo un tema, ¿me entiendes? Entonces, Ahora viene mi pregunta. son varios Maurice, elementos. tú que estás en el comité, ¿hay un manual para cada danza? O sea, como un marco estructurado que se diga, si de acá sale ya no es y de acá para acá sí es. A mí me preguntas, Sí, 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 sí. ok, bien, cuando se hizo la carpeta de catalogación, que son 5 tomos en realidad, se hizo la catalogación en el tema de música, danza, vestimenta y demás, ¿no? Y en esto coincidimos de que el folclore es dinámico, Ujú. ¿no? Porque en realidad esto no es estático, ¿no? Y un ejemplo, en México, antes del 2001, han promulgado un decreto para decir, este es el charro mexicano, de este color, el sombrero tiene que ser de este otro color, la estructura es esta, pero cuando hacemos eso, estamos limitando el hecho folclórico como tal. Entonces, el proceso es dinámico. Mientras no distorsionen el proceso, se mantiene la esencia, es válido. Un ejemplo claro, cuando tiene barba y bigotes. Ujú. Y eso es un proceso completamente foráneo. Entonces, esos son los pequeños elementos que a los que tenemos que darles justamente sentido. Y en esa línea, en realidad, ustedes dirán, ¿y por qué Oruro? ¿Qué tenía que ver Oruro con Potosí? Justamente aquí vamos a entender lo siguiente. El norte Potosí está muy vinculado a Oruro. Estamos cerca, Ujú. prácticamente a 3 o 4 horas de Oruro está Uncía, podemos llegar a Chayanta, está tan cerca que el norte de Potosí no tiene una vinculación directa con la ciudad de Potosí hasta el día de hoy. Los caminos son más directos a Oruro. O sea, yo voy a la terminal, me tomo un bus y voy a llegar en 4 horas hasta Uncía. Y ahí donde se hacen los rituales del Tinco. Entonces, ellos en Oruro hay una gran presencia de personas del norte Potosí, de Yayago, Uncía, siglo XX, Chayante y demás. Hay una gran presencia en norte Potosí. Entonces, ¿qué ha pasado? Que justamente estos residentes del norte Potosí ya vivían aquí en el sector de Oruro, en realidad han traído este ritual que es tan conocido en Chayanta, parte del occidente, perdón, del oriente de Oruro y el sur del departamento de Cochabamba, porque no se circunscribe solamente a un espacio físico determinado como es el norte Potosí, sino que de todas las comunidades, los laimes, cacachacas, van a ser parte de esto. Entonces, cuando estos residentes en este concurso de música autóctona van a presentar el ritual como danza, van a concursar, van a presentar esta misma expresión como un conjunto folclórico en el Carnaval de Oruro. Coincido con Luis que ese primer año no es folclorización, Claro, pero el segundo año sí, y el tercer año lo propio.
ya se convierte en un hecho folclórico. Exacto. Porque ya no va a haber solamente un conjunto, van a haber varios conjuntos y no hay Tinku San Simón en Oruro. No, Mauri, yo le hago No una hay preguntita Tinku San rápida, un Simón en paréntesis ahí. Entonces, No. si me tratan de reclamar este Tinkus que han visto, ¿a quién respondo? ¿A Potosí o al de Oruro? Si es danza, al caso de Oruro. Por eso, ahora, vamos, mira, usted ya me ha delimitado que si es danza, Oruro. Ya, ahora vamos al Tobas. Con el mismo ejemplo, también tiene que coincidir lo que usted menciona en el Tobas, porque a la final lo que estamos haciendo es que explicar todos estos fenómenos. Ahora, Luis, vamos Luis, al Tobas. Pero creo que antes hay una pregunta que creo que podría discernir un poco, clarificar el asunto. Cuando esta agrupación Mauri se presenta al Carnaval de Oruro, cuando recién se crea el Tinkus como danza, ¿qué presentan para postular para poder participar? ¿O cualquiera puede participar? De nuevo tu pregunta, Gary. Por no ejemplo, te si yo entendí. quisiera, pongamos que yo soy de esta comunidad y quiero presentar el Tinkus con danza en el Carnaval de Oruro, la primera vez que se presentó. Yo como postulante, ¿qué tengo que presentar? ¿Una descripción de la danza, la música? ¿O cómo es? No. En realidad, muy buena tu pregunta, Gary. En realidad, habían solamente 4 conjuntos en Oruro, 4 expresiones folclóricas en Oruro que eran desde el siglo XVII. Diablos, morenos, chunchus y los incas. Eran 4, ¿ya? Entonces, a partir del proceso devocional, han habido gente que han traído expresiones culturales que se han adaptado al proceso devocional de la Virgen del Socavón. Por ejemplo, los auquiauquis, que son de La Paz, se han presentado por muchos años en Oruro, pero ahora han desaparecido. Los chutas de La Paz también se han presentado en Oruro, pero han desaparecido. Entonces, no es que hay un requisito. Yo, si quieres presentarte, presenta una carpeta. No, para nada. En esos años no había absolutamente nada. Y lo que se hacía era simplemente que se presentaban ante la asociación de conjuntos, vamos a presentarnos en la entrada con esta expresión. Adelante. Incluso en la entrada del Carnaval de Oruro, querido Gary, en los años 40 había un conjunto que venía de Antofagasta, que se llamaban los árabes de Antofagasta. Los gitanos. Venían desde Antofagasta a bailar para Oruro. Correcto. Bailaron 3 años en el periodo después de 1958 y dejaron de venir porque cumplieron sus 3 años. No se quedaron, no, porque eran exclusivos de Antofagasta. Los Toritos del Beni, lo propio, en los años 80 era un conjunto que venía desde el Beni, venían hasta Oruro y luego dejaron de venir y desaparecieron del contexto de Oruro. Entonces no es que sea restrictivo, no es que sea exclusivo, pero en el caso de Oruro, por ejemplo, el caso de los Toritos del Beni tenían instrumentos autóctonos muy orientales, pero en Oruro le pusieron música de banda. Si voy a hablar de los Toritos del Beni con música de banda de bronces, estoy haciendo una alusión a una expresión que se ha presentado en el caso del contexto de Oruro. Eso es lo que se persigue, es la gran diferencia que tenemos con otras expresiones. Doctor Maurice, una preguntita. Cuando hacen los chutillos su pasada en el Carnaval de Oruro, ¿recrean la pelea también? ¿O simplemente es pasada? Sí, claro. Claro, no. Justamente desde ¿En dónde el primer recrean? año, Porque yo he estado 2 años en Oruro y no he visto que han recreado la pelea. ¿En qué parte recrean? Porque esto es pasada. En la plaza y en la avenida Cívica. Y no todos los conjuntos, solamente los Tinkus Tolcas. Ah, ya. Y mire, y eso es interesante, porque nosotros también aquí, con la folclorización que se hizo, también, mire, también se recrea la pelea. Y es interesante, ¿ves? Estos elementos. Entonces, ¿cuál es la matriz central? Mira ahorita. ¿Ese video dónde es? ¿En Perú o en dónde? Y acá el desarrollo es diferente porque aquí en Perú el desarrollo no se da en un espacio, vamos a decir, como Candelar. Candelar tiene su desarrollo particular todo, pero a nivel regional, aquí los concursos de danzas autóctonas y folclore para resignificar, sí, se controlan mucho los elementos regionales. Luis, no podemos sácame decir. una duda. ¿Ese video que Dime. has mostrado dónde es? ¿Es de un conjunto Lima. peruano?
Ah, en Sí, Lima, sí, ok, sí, ok, es en ya, Lima. Ahora, Es una interesante. pregunta, Luis. Dígame. Una pregunta, Luis. ¿Hay alguna expresión de Tinku anterior a 1981? Yo que sepa, no. Por eso le dije que esto de los imanes Entonces, casi del año 90, entonces 2000, es la creo yo. influencia de Bolivia que ha llegado Sí, hasta el Perú. sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero se folclorizó y se generó Gracias. otro tipo de danza. No, por eso le digo, la influencia está. Pero la pregunta es, ya llega un momento que se vuelve a folclorizar y ya cambia sustancialmente. Música, mira los penachos, recrean de otra manera la pelea. Y eso lo dice hasta Claro, Ariel Villazón. Va a llegar un punto que pero sea totalmente diferenciado. buenísimo. Pero Luis, vuelvo a decir, a preguntarte en esto. Esta expresión del Tinku recibe la influencia de Oruro, que ya tiene sus características propias. En Estoy este entendiendo así. caso, este Tinku recibe la influencia de los Simones de La Paz. Diré de Cochabamba, es diferente. Ya, digamos. Ya, pero los Simones de Cochabamba tienen influencia de Oruro, ojo, ¿no? Entonces, A ver, ya ahí entonces, sí, sí. Luis. Entonces, reconocen que por más de que le den sus propias características, el tinku que están bailando en Perú tiene influencia boliviana. No, claro, procesualmente sí, pues, o sea, viene el carnaval Claro, de Oruro, de ahí la adaptación de Cochabamba, de ahí la claro. adaptación que ha tenido en Perú. Pero va a llegar un punto que va a ser ya un Tinku muy peruanizado. No, A claro, eso es lo que o vamos. sea, es de largo aliento, pero el origen, en este caso, Luis, Es que ahí no sí, viene. es de Claro. Oruro. No, Porque es que ahí es un viene de ritual nuevo. de pelea que le ponen música y danza a la coreografía en Oruro. Entonces el origen de la danza es en Oruro. Obvio, Por eso, ese vuelvo a sí es decir, claro. es que no, por eso te vuelvo a decir. La influencia está. El origen de esto esta influencia es de Cochabamba. Ahora, Cochabamba tiene influencia no porque tú ves a un San Simón y a un Chutillo bailan diferente. No, ahí No, pues, quizás pero o sea, lo de Cochabamba ya. es una adaptación, Puede Luis. ser, O sea, si lo puede vemos ser, a través de un proceso lógico, pero Es no que, porque se es que- bailen diferentes, es son que si dos vamos danzas así, diferentes, vamos pues. al original que es de Potosí y que de ahí está como un Claro, elemento más de... Claro, exacto. A eso es lo que vamos. por supuesto. a ver, Claro, pero Y exacto. ahí según tiene lo la que entendí, cadena. corríjame, ¿ah? Sí, Corríjame. Yo más que entiendo todo de esta, que en mira, ahí Potosí es lo era que una voy, ¿no? lucha A esta ritual, no etnia. tenía música, ¿cierto? ¿Cómo? Claro, Ok, en Potosí era una lucha ritual que no tenía música ni Y ojo, coreografía, disculpa, y ¿cierto? ojo, Mauricio, Perú nunca ha dicho que el Tinkus es peruano. La controversia es con la Diabla, donde hay frontera. Ojo, que el Tinkus no, sino que tratamos de entender este proceso, ni el Tobas tampoco, porque Perú nunca ha desarrollado todo, y eso sí lo hemos conversado con todo y Pero hasta los Luis, o sea, puneños. mira, Ojo. ¿sabes qué? O sea, sí, está bien el esquema de folclorización, de origen que haces. Pero en este caso, como es una danza aceptada, ya cuando hay un hecho positivado, o sea, registrado, no se puede negar que el origen es Oruro, de una tradición bélica que existía en el norte de Potosí. Pero ¿dónde se hace danza y música y coreografía? En Oruro. Ahora, Cochabamba ha adaptado su visión de esta danza. Y esa visión de Cochabamba nos ha llegado a nosotros al Perú. Ahora, en el Perú va a haber adaptaciones según si va a ser en la costa, si va a ser en la costa sur, si va a ser en el centro norte o en la selva. Pero si nos vamos a la matriz de donde se convierte en danza, estamos llegando al mismo punto, Oruro. No, está bien. Por eso te digo, cuando tú ya y cambian elementos, ya no se puede tanto hablar de origen, si hay una influencia y un cambio sustancial. Va a llegar un punto que este Tinku va a ser un Tinku peruano. Y así va a pasar porque van a folclorizar y folclorizar. Y van a resignificar en este caso a la grupo, a la etnia que son los de Potosí. no. Eso es Permítame, Luis. Es el mismo caso del charro mexicano. Tienes charros en toda América. Tengo charro en Oruro, tengo charro en Cochabamba, tengo charro mexicano en Santa Cruz. Nunca va a dejar de ser un charro mexicano, por más de que le ponga elementos propios, Exacto. por más de que toque música boliviana al estilo ranchera de México. Va a seguir siendo mexicano. Claro. Es así de claro. Y lo mismo pasa con el Tinku. No va a dejar de ser
boliviano. A ver, yo te pregunto, los pregunto a ustedes, ¿el boliviano actual es incaico o el peruano actual es incaico y virreinal? No, ¿Por qué? ese Porque proceso había no un cambio existe. sustancial, había elementos republicanos, había una transformación que llamamos transculturización. Hay un nuevo sujeto social. Ujú. ¿Estamos? Ya, ahora vamos con ese análisis de transculturización a la danza. Cuando esto empieza a tener cambios sustanciales en ritmo, en vestimenta, música, podemos decir que es un tinku, y más aún pueden resignificar el simbolismo ritual. Ese elemento potosino. Ya, antes de responder tu pregunta, un Ahí. comercial. Querido hater, denle compartir, denle corazoncitos, manden regalos a Luis, a Está Maurice, a interesante, ¿no? Juan. Hagamos plata, muchachos. Están Es que aprendiendo en la gratis, así que antropología, A hagamos claro, ver, plata. hablamos de una cambios cosilla, Luis, sustanciales lo que a un usted nuevo quiere, sujeto. Por eso, Luis, lo que ahí usted viene el tema. quiere, a ver, Luis, usted cuando se refiere a la palabra origen, quiere volver, digamos, a la evolución del hombre, si se tiene como teoría la teoría evolucionista o la creación del hombre. No, ¿Hasta ahí? en danza no. No, pero está hablando del boliviano, es una persona que viene evolucionando, tiene ciertos cambios, interacciones. ¿Y hasta dónde quiere regresar con el boliviano? ¿Hasta No, cuando vino es que yo no de hablo de Asia, origen, pues, América? por eso no hablo de origen, por eso no Pero hablo de no, origen. pero es que ¿cuál es el significado de la palabra origen? Es el Y ahí, principio de exacto, y eso algo. conversamos el otro día con el doctor Cazorla, definamos origen. Pero a ver, Y nos ¿cómo la vamos a define ir usted, por hasta el favor? proceso de aculturización, hibridaciones sin castellanos, con indios. Por eso que en este proceso, a partir del año de las repúblicas, tenemos que tener o verlo ya no solo desde el punto historiográfico, sino también tenemos que entenderlo desde la antropología para ver cómo suceden estos hasta generar un nuevo sujeto. El problema de la recreación y folclorizaciones es como tienen una recreación y folclorización constante, te van a llevar a generar un nuevo sujeto, o sea, una nueva danza que tiene elementos de acá, de allá, de acá. A la final y eso es un continuo. Y hablar de un origen en el tiempo, quizás a un mediano o largo plazo, ya no se puede ni decir, quizás tendrá ciertos elementos, hasta pueden cambiarle el nombre. Ese es el tema con las ¿Cuál es el recreaciones y significado de origen para folclorizaciones. usted? ¿En qué tiempo se hace el origen? Porque origen hay y siempre va a haber. A ver, si me permiten, yo veo en este caso del Tinku algo muy sencillo porque está positivado, o sea, está registrado. La danza como tal del Tinku, que es un proceso ritual que tenían estas comunidades probablemente desde inicios de la colonia o anterior, me voy a chancar la boca por haber dicho colonia, antes del virreinato, incluso de periodo inca, se convierte en danza recién en Oruro. O sea, y eso está positivado, o sea, ya tenemos un origen establecido y registrado. Ahora, podemos ir a otras danzas que quizás sean más complejos su devenir histórico, pero en el caso del Tinku, Luis, ahí tu asidero, o sea, si vemos el tema procesualista de origen, es en Oruro. No queda de otro, o sea, sumas y restas, el origen es ahí, como danza, ojo. Creo que si nos vamos a querer ir al origen vamos a llegar A ver, Medio Oriente Y, o África, pues. y lo mismo pasa con la diablada, aunque no crea. Sí, probablemente sí, ¿no? Claro que sí, porque en realidad diablos hay en todas partes, Exacto. lo hemos dicho. Tal vez el origen está en Europa, en España, en Vendrell, en Tarragona, lo que ustedes quieran, pero también tenemos diablos en Chiapas, tenemos diablos en Panamá, tenemos diablos en Venezuela, tenemos diablos de Paucartambo, tenemos en Humahuaca, en Argentina, y en Bolivia teníamos los diablos de Abullagas, los diablos de La Paz, los diablos de Cochabamba, los diablos de Oruro, etc. Pero el mismo ejemplo de los tincos. El hecho de ponerle caretas con ojos saltones, dragones, cuernos retorcidos, ¿dónde ha comenzado? En Oruro. El hecho de ponerle 3 pañuelos en la espalda, ¿dónde ha comenzado? En Oruro. ¿Dónde le he puesto el ritmo de la diablada en base a estas 3 marchas napoleónicas que le hemos puesto en la segunda parte? En Oruro. El ritmo lo hemos adaptado de esa marcha, porque no es el mismo ritmo de la marcha, la hemos adaptado en Oruro.
Las botas, guantes que ahora usan todos los conjuntos de diablos, ¿dónde han comenzado? En Oruro. Las pecheras bordadas con los pollerines de 5 hojas, ¿dónde han comenzado? En Oruro. Entonces, esta expresión de diablo de Oruro que conocemos como diablada, con estos elementos que acabo de decir, ¿dónde han tenido su origen? Y obviamente no se compara este diablo al diablo de San Francisco Llare de Venezuela, que es diferente, o al diablo de Paucartambo, que lo tiene muy cerca del Cusco. No son lo mismo, ni en música, ni en vestimenta, ni en coreografía. Sí, yo lo entiendo completamente. Si vamos al último elemento introducido a la diablada, entonces origen es hace un poco de años, ¿no? Quizás han introducido, por ejemplo, en este carnaval han introducido una careta de 2 metros. Si es el último elemento agregado a la danza, bueno, entonces un origen es muy temprano. Por eso es muy anacrónico hablar de un origen sabiendo que el simbolismo tiene una primera manifestación. Por eso le digo, ahí tenemos que ver mucho el marco conceptual. Ojo, los diablos no. Pero la expresión de música, danza, vestimenta, sí tiene un origen. Pero esos son elementos periféricos, en este caso al imaginario del diablo. Entonces, todos giran en función del diablo. Por supuesto. Claro, pero muéstrame ese ejemplo, lo mismo que te decía, si hay 5 anterior a 1981 en el Perú, sí, mostrame una expresión de diablo anterior a 1868, o a 1818, o a 1789, o a 1739. Nos vamos hacia atrás. Ya, doctor Casola, ese proceso histórico lo dejamos, creo, para otro lado. Para solo hablar del diablo. Ya hemos hablado del diablo, del moreno, un poco, del tincus. Me gustaría terminar, porque ya ahorita tengo que avanzar unas cosas, con el tobas. Y un poco con cada ejemplo podemos sacar una conclusión general. Hablemos del tobas. De eso, un comercial. Denle corazoncitos al live y denle regalos a la gente. Vamos a monetizar. Ven que acá se puede hablar con respeto y se puede ganar plata, así que inviertan, ya que están aprendiendo, y manden sus regalitos. Ahí está, qué bonita. A ver si llegamos a 20.000K. Hagan una inversión. Yo me retiro. Un gusto, Renegón, Mauricio, Juan Pablo, muchísimas gracias. Igualmente, Juan Pablo. Disculpa. Un placer poder conversar con ustedes. ¿Ves, Luis? Esto es lo bonito, o sea, podemos hablar, entender procesos sin discutir. Ojalá que la gente de abajo pueda entender esto. Y creo que Maurice va a compartir esto, si es que su señora no le ha tirado un sartenazo por quedarse hasta tan tarde. Sí, la verdad que tengo ganas de tomar una cervecita. Sería bueno. ¿Qué tal si nos juntamos para el próximo live? Con su cafecito, su chela... y conversamos así bien bacán. ¿Qué les parece? Los leo. Voy a dejar entre paréntesis. Estamos hablando de chela, Luis, de divertirnos, mientras que hablamos de historia, está metiendo el capó. Deja los vicios, Renegón, ya. Yo estoy acá con mi café y mi cigarrito. Lo siento, fui al baño. Aprovecho. No se preocupe. Listo. A ver, yo voy a terminar. Vamos un poco ahora a entender el proceso del tobas. Mira, estamos abarcando. Quizás en la siguiente me gustaría tocar el tema del caporal más a profundidad y también el tema de la diablada en un proceso ya histórico y ver un poquito estos continuismos. Mira, del tobas yo también sigo con la misma premisa, la misma tesis. También sucedió lo mismo. Quizás el tinku lo han sacado del Potosí del norte y solo han agarrado esta danza, lo han recreado y lo han presentado. Bueno, para mí es una folclorización, recreación. Esto también lo he sustentado con el caporal, que es una gran folclorización. Ahora vamos al tobas. ¿De dónde lo han sacado? Y acá ya no hay justificación, porque cuando vas a la etnia tobascón, por eso se llama tobas, ¿no? O no creo que, ustedes lo sustentan como chunchus, que después cambiaron el nombre a tobas. Lo han sacado de su simbolismo ritual, de su lugar autóctono, y lo han recreado, pero si vamos a la palabra tobascón, los tobascón no tienen nada de estas expresiones que muestra el Carnaval de Oruro. Entonces por ahí no es, creo, ¿no? Pregunta, ¿los tobas se sabía que tenían una danza que la presentaron en el Carnaval de Oruro, o fue lo mismo que el tinku? Pregunto como ignorante. Acá voy a mostrar.
un poco cómo es la expresión de los tobas com. Y es como es un poco toda etnia amazónica. Acá tenemos los Shipibo, en Paraguay, todos estos tienen un elemento en común, que son amazónicos de selva baja, como llamamos Gary, calatos, ¿no? y generan ahí como un amazónico total, ¿no? Y se reúnen en círculo, cantan y tienen agarrado la mano generalmente, y eso he visto en casi la mayoría de danzas amazónicas. Pregunta, ¿tienen también el mismo simbolismo de la Yakumama, o sea, pisotear a la serpiente o no? La danza de los tobas que presentan en Canal de Oruro no tiene, ahí Eva, ni el simbolismo, ni el ritmo, ni el personaje de los tobas com. Entonces, ¿de dónde lo han recreado esa danza? Entonces, de los chunchos. ¿Puedo explicar? Ahí dale, doctor Mauricio, ahí va la pregunta. Bien, el cura Carlos Felipe Beltrán en 1867 publica por primera vez un relato transmitido de manera oral y cuyo registro solo hemos encontrado en título en un documento del siglo XVII, muy antiguo, y parece que se ha encontrado también otro testimonio solo como nombre en otro documento de San Pedro de Chayacoyo en el siglo XVI, ¿no? Entonces, para empezar, el Toba, la etnia Toba, no es de la región amazónica, es de la región del Chaco, particularmente del departamento de Tarija de La Paz, ¿ya? De Tarija de Bolívar, no sé qué cosa hablando, ya estoy con sueño. Y en el caso de por qué habían 4 danzas en Oruro: diablos, morenos, chunchus e incas. ¿Qué son los chunchus? Vuelvo a decir, estas 4 danzas antes eran rituales, no eran danzas, ¿ya? Pero en algún momento se acompañó con música y se convirtieron en un proceso interesante. Ahora, este relato que se llama Los chunchus que se convierten y los chiriguanos que se convertirán, es un relato que, como le digo, el cura Carlos Felipe Beltrán lo ha transcrito en quechua, lo hemos hecho traducir y este año lo vamos a publicar para que conozcan en qué consiste este relato. ¿Por qué hablamos del chunchu como tal? La palabra chunchu es una palabra que en la traducción al español significa salvaje, ¿no? Es una denominación muy, muy común en realidad para los pueblos del Oriente. Vuelvo a decir, la etnia Toba eran salvajes, que hay un interesante cuadro en Santa Cruz de la Sierra donde los chiriguanos van a asesinar a los curas mercedarios en el siglo XVI, ¿no? Cuando estaban haciendo el proceso de evangelización. ¿Por qué hay la representación de estas etnias en este contexto que no es de su espacio geográfico? Resulta que, como dice Andrómeda, eran nómadas, pero resulta que van a tener el relato de los incas, donde van a mostrar relación entre Atahualpa y Huáscar, va a aparecer el rey de España, porque es una manera de evangelizar a los indígenas, particularmente a los indígenas urus de la encomienda de San Pedro de Chayacoy. Entonces, cuando termina este relato van a aparecer justamente los diablos. ¿Por qué los diablos? Porque tienen que diferenciar que como ya son bautizados, tienen los 7 pecados capitales, y ahí están los autos sacramentales y demás. Luego vamos a ver el tercer relato que tiene que ver con los chunchos que se convierten en los chiriguanos que se convertirán. ¿Por qué? Porque precisamente van a hacer alusión a estos salvajes que son menos civilizados que los que viven en este contexto del altiplano. Entonces, por eso van a tener esta representación y no solamente van a aparecer en el caso de Oruro, sino van a aparecer en muchas otras partes. Y justamente estoy buscando el dibujo de Melchor María Mercado de 1841, donde vamos a ver a estos chunchos, ¿no? Deme un minutito que lo voy a ubicar. Y justo este año empezaba a hacer la investigación, publiqué esta revista, donde hablamos esa transición de por qué se llama
chunchus y después por qué se llama tobas. En realidad, originalmente, como dice el periódico El Republicano de 1868, nos van a mostrar precisamente esta expresión primero como chunchus y después como tobas, porque recuerden que los tobas también eran conocidos como chunchus, ¿ya? Entonces, el chuncho es el salvaje, ¿ya? A los cuales van a mostrar a los indígenas de acá que esos salvajes mataron a los curas mercenarios y hicieron un proceso importante de evangelización y no lo lograron, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo van a contar en este ritual. Es un ritual súper interesante. Y aquí tengo el dibujo que ya les había dicho. Mauri, antes un ratito para entenderte. O sea, esta danza, refiriéndose a los chunchos, lo hacen los indígenas de Oruro, como burlándose de ellos. Ah, ya, ok, ya ahora sí ya te entendí. Así es. Inclusive el tema de los negros, querido Gary, justamente porque los negros no van a bailar su propia danza de morenos porque es una sátira. Entonces, el mismo proceso pasa con los chunchos. Mira, este es el personaje del chuncho en el siglo XIX, 1841, ¿no? Y este personaje se va a mantener en realidad hasta muy entrado el siglo XX, ¿ya? Es una característica bastante interesante y es las mismas características de la etnia toba del Chaco boliviano, que estamos hablando del Chaco entre lo que es el departamento de la provincia cordillera de Santa Cruz, lo que es el departamento de Chuquisaca y lo que es el departamento de Tarija. Entonces, no es la misma, yo he visto expresiones del chuncho en Perú, no es lo mismo, porque el chuncho, vuelvo a decir, es una expresión que en algún momento en el siglo XVI se utilizaba como personaje salvaje, pero no va a ser lo mismo. Y este mismo personaje lo vamos a ver en realidad en las fotografías antiguas que yo les comparto en este momento, que hemos publicado en esta revista y que nos va a mostrar en realidad estas expresiones. Y lo interesante, queridos amigos, es que estos personajes van a utilizar los instrumentos autóctonos, que eran los pinquillos y la caja, que después va a ser reemplazado por la música de banda. Entonces, Maurice, pero déjame comentarte algo. Me parece interesante lo que acabas de enseñarme, porque te comento, acá en Chachapoyas hay una región que se llama Luya, y también hicieron una danza para los no contactados, para los chunchos, y hacen la misma referencia de lo que dices, ¿no? Que era una especie de burla a estos no contactados, donde es más, el baile ritual trataba de los pajaritos de la selva, cómo cortejaban, ¿no? Que supuestamente estas tribus no contactadas hacían. Entonces, qué curioso que el proceso se repita, ¿no? De las etnias que tenían una mayor civilización contra la etnia de los no contactados. Bien interesante. Ahora mira, la etnia toba hasta el día de hoy tiene su fiesta principal en la fiesta de Chaguaya en Tarija, ¿no? Con todas las características de estos personajes que tenemos en Oruro, ¿ya? Y ellos en algún momento, el año pasado me acuerdo que nos mandaron una nota diciendo, ustedes están distorsionando a la cultura del toba, y con justa razón. Porque obviamente nosotros habíamos tomado a la danza de los tobas de Oruro, que antes eran los chunchos, porque el toba también era chuncho, vuelvo a decir que eran conocidos como salvajes, pero hemos empezado a agarrar no solamente ya elementos del Chaco, sino elementos de la Amazonía, elementos orientales, ¿no? Porque vamos a ver personajes con cueros de leopardo y varios elementos que han ido evolucionando y le han dado una característica muy interesante. O sea, entonces, el chuncho original se sofisticó ya con elementos amazónicos como para incrementar la burla, algo así. Exactamente, la sátira, ¿no? Porque vuelvo a decirte, el indio toba del Chaco no baila tobas en Oruro, sino eran los indígenas que representaban a estas etnias.
Lo mismo que los morenos. No eran los negros que bailaban esta danza, Claro, eran los indígenas que los representaban a nivel de sátira. Esa es la gran diferencia. Correcto, ahora sí ya la tengo más clara. Al menos yo aprendí un montón, ¿ah? ¿Puedo, Gary? Sí, te Ya, agrando. yo sí, en este aspecto sí voy a hacer la antítesis, no comparto mucho. A ver, voy a presentar varias cositas interesantes. ¿Te agrando? Sí, agrándame. A ver, hablemos de lo. Este es interesante, mira. Nosotros tenemos registros, porque lo que bailan ahora, los Tobasu, todo, primero hay que demostrar si eso es lo que menciona vamos a decir, ese personaje que mostró en el libro. Puede ser un personaje, un imaginario, pero hay que demostrar si ese personaje generó una expresión cultural y cómo esta expresión y toda esta danza se movió. Y creo que estamos todavía lejos de ello, pero lo que yo te voy a mostrar es lo siguiente. Por ejemplo, esta es una etnia Tobascón, que es compartida Paraguay, Bolivia y Argentina. A menos que me hablen de un proceso de meterle un constructo identitario solo a Tarija para transformar, presumo que en esta frontera cultural es lo mismo. Si yo veo un tobas tarijeño, muy propio del lugar, veo un tobas, deben tener elementos. Entonces, cuando empezamos a revisar esto y vemos cómo es la expresión de un tobascón, esto es netamente amazónico, lo que nosotros llamamos Amazonía. Y si tú ves esto y cómo hacen sus simbolismos, sus cánticos, no tiene nada que ver con ese chunchos o tobas que mencionan en Oruro. Entonces, si hablamos de un simbolismo de la danza, y acá no veo el personaje que menciona un chunchos en la etnia Tobascón, o cómo pasa esto, bueno, hay que revisar bien el constructo que desarrolla. Voy a comentar ahorita eso, buenísimo. Sí, ya acaba un punto. O sea, ahí tenemos que ver bien claro cómo van a hacer la resignificación de esto que no existe, los imaginarios. 1. Punto número 2, esto es nuestro Tobas del Cusco. Y esto, si tenemos mucha bibliografía de nuestros Capac Chunchos en Paucartambo, y tenemos de San Salvador, y hay varios Capac Chunchos. Miren los elementos, y estos elementos son hasta del siglo XVI. Ahí está, miren los saltos. Ya, entonces esto está muy etnográficamente sustentado. Aquí mucha literatura etnográfica y folclórica tenemos. O sea, esto lo puedo sustentar. Ya miren, los saltos, tanto el doble campa que se llama en el salto, ¿no? Ahora vamos a ver un poco de lo que se bailaba. Esto es La Patria, es un documental de los Tobas Sud, aquí está, ¿no? De Oruro. Y estos son sus tobas de cómo lo bailaban. Ya en 1900, por ahí está, miren, los mismos elementos. Y ahora vamos a ver el baile. Un ratito. Ahí está. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo bailan más lento? Pero tienen el doble, ¿ves? El doble salto, es un Capac Chuncho, pero el Capac Chuncho es más acelerado porque es más autóctono. Porque ellos bailan más lento. Miren el salto. Este doble salto es interesante. Ahí están los elementos. El palo, la misma forma.